Lucía se despertó con el primer rayo de sol que entraba por la rendija del toldo azul que le servía de techo. Su cama era un pedazo de cartón húmedo, rodeado de bolsas viejas y una caja donde guardaba todo lo que tenía: un peine roto, una camiseta de bebé que usaba de trapo y un collar que nunca se quitaba. Tenía 7 años, pero su mirada era la de alguien mucho mayor. Con los pies descalzos cruzó la calle hacia el restaurante donde, algunos días, le permitían limpiar el piso a cambio de las sobras del almuerzo. No siempre funcionaba. A veces la corrían, otras ni siquiera le hablaban. Pero ella volvía. Siempre volvía. «Tienes 5 minutos, Luli», le dijo la gerente sin mirarla. «Si no terminas antes de que abran, te vas». Lucía asintió en silencio. Se arrodilló y empezó a frotar el suelo con un trapo sucio que llevaba enrollado en la cintura. No tenía cubeta ni jabón, solo agua sucia de una botella reciclada. Frotaba fuerte aunque las manchas no se quitaran. Sabía que el esfuerzo era lo único que podían ver. Ese día, el restaurante estaba especialmente limpio. Había hombres con camisas caras, empleados corriendo, y un señor muy serio en el centro del salón, observando cada detalle. Lucía no sabía quién era, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de él, sintió algo extraño. No miedo, tampoco confianza. Algo en su mirada le resultó familiar. Germán Salgado llevaba años construyendo su imperio de restaurantes sin distraerse con nada. Había aprendido a golpes que la debilidad era un lujo que no podía permitirse. Todo en su vida era orden: horarios, juntas, cifras, incluso su ropa: camisas blancas, relojes discretos pero carísimos y trajes italianos sin una sola arruga. Esa mañana había decidido visitar una de sus sucursales sin avisar. Le gustaba ver quién se relajaba cuando el jefe no estaba. Pero lo que encontró no fue un mesero dormido ni una cocina sucia. Fue una niña flaquita, de cabello claro y rostro sucio, arrodillada frente a la barra, frotando el piso con fuerza. Lo hacía como si su vida dependiera de ello. Germán se quedó inmóvil. Algo en ella le provocó un golpe seco en el pecho. «¿Quién la dejó entrar?», preguntó en voz baja. La gerente se acercó, nerviosa. «Ella viene a veces. Limpia un poco y se le da lo que sobra. Nunca molesta». Germán no respondió. Se agachó lentamente y miró a la niña de frente. Ella bajó la vista, pero no por miedo. Era costumbre. «¿Cómo te llamas?» «Luli», respondió ella sin levantar la mirada. Ese nombre le dio escalofríos. Luli. Solo una persona había pronunciado ese nombre con ternura en el pasado: Sofía. Sofía Reyes fue la única mujer que Germán amó de verdad. Una enfermera sencilla, sin ambiciones, con los pies descalzos y el corazón lleno. La dejó porque pensó que necesitaba una esposa a su altura. Una mujer con contactos, con apellido, con acceso. Eligió a Isabela y perdió a Sofía. Después se arrepintió. La buscó, pero ella ya no estaba. Nadie supo decirle dónde se fue. Germán la borró de su memoria, o al menos eso creyó, pero ahí estaba ese nombre. En la boca de una niña callejera, frotando el piso de su restaurante como si fuera su única oportunidad de comer. Germán la dejó trabajar. No dijo nada más. Se fue al fondo del salón y observó. Durante media hora, la niña limpió en silencio. Al terminar, se acercó a la cocina, recibió una bolsa con arroz y frijoles fríos y salió por la puerta sin mirar atrás. Germán no pudo moverse. Se quedó ahí, quieto, viendo cómo esa silueta pequeña cruzaba la calle sin prisa. Cuando regresó a su oficina, canceló todas las reuniones del día. No sabía quién era esa niña, pero lo iba a descubrir. Germán no durmió esa noche. La imagen de la niña se le había quedado clavada en la cabeza como una espina. Su forma de caminar, de no pedir nada, de agachar la cabeza con dignidad, y ese nombre. Luli. No era un nombre común, no para él. Era el apodo que Sofía usaba para la hija que, según le había dicho, nunca nació. «Si algún día tenemos una niña, se va a llamar Lucía, pero yo le voy a decir Luli», le decía ella, con una sonrisa tímida mientras acariciaba su vientre.
Habían pasado más de 7 años desde que Germán y Sofía se separaron. Él había elegido otro camino, uno más limpio, más ambicioso. Se casó con Isabela, la hija de un empresario poderoso que le prometió abrirle todas las puertas. Y funcionó. Hoy era uno de los restauranteros más exitosos del país. Pero no era feliz. Había aprendido a vivir con la culpa, como quien aprende a vivir con una cicatriz que ya no duele, pero tampoco se borra, hasta que apareció esa niña. Al día siguiente, Germán volvió al restaurante, esta vez más temprano. Preguntó si Luli había regresado. La gerente negó con la cabeza. Él pidió ver las cámaras de seguridad. Buscó en los registros del día anterior y encontró lo que buscaba. Una imagen nítida del momento en que la niña se levantaba del suelo. Germán hizo una captura de pantalla y la amplió. Quería ver su rostro. Había algo más en ella, algo que no podía explicar. Fue entonces que lo notó. El collar. Un hilo gastado colgaba de su cuello. En la punta, una pequeña placa de metal, doblada por el tiempo. Agrandó la imagen. Era borroso, pero alcanzaba a distinguir lo que estaba escrito. Para Luli. Con amor, Sofía. Sintió un golpe en el pecho. Se quedó sin aire por unos segundos. Era el mismo collar, el que él mismo había mandado hacer una semana antes de que Sofía desapareciera. Se lo entregó como muestra de compromiso, aunque ya estaba pensando en dejarla. Una cobardía que nunca se perdonó. ¿Cómo lo tenía esa niña? ¿Cómo era posible? Germán hizo una búsqueda rápida en Internet con los pocos datos que tenía. Nada. Luego buscó en sus correos antiguos, en sus archivos personales. Encontró un mensaje sin responder de Sofía, fechado 8 años atrás. Decía: solo quería decirte que estoy bien, no busco nada, solo necesitaba que supieras. Ese fue el último contacto que tuvieron. Llamó a su asistente y canceló toda su agenda de la semana. Después, revisó en su agenda personal un número que había guardado durante años sin usar. Marta, la mejor amiga de Sofía. Esa tarde, Germán llegó a la colonia donde Marta vivía. Tocó la puerta de una casa humilde, con pintura descascarada y un olor a sopa caliente en el aire. ¿Marta Reyes?, preguntó. Una mujer de poco más de 40 años abrió la puerta con desconfianza. ¿Quién pregunta? Soy Germán Salgado. Fui amigo de Sofía. Marta lo miró por unos segundos que parecieron eternos. Luego abrió un poco más la puerta. Ya era hora de que aparecieras. Germán tragó saliva. Necesito saber qué pasó con ella y con su hija. Marta lo miró con los ojos cargados de enojo y tristeza. Tarde, Germán, muy tarde. Pero si de verdad quieres saber, pasa. Tenemos mucho de qué hablar. Y tú tienes mucho que escuchar. Germán entró sintiendo que, por fin, el pasado iba a escupirle todo lo que había escondido. Marta sirvió café sin azúcar y lo dejó frente a Germán sin decir nada. Él, incómodo, observaba la casa sencilla con muebles viejos pero limpios. Fotos enmarcadas colgaban en las paredes. En una de ellas, reconoció a Sofía sonriendo con una bata blanca de enfermera, y en otra, una imagen más borrosa, tomada desde lejos, de una mujer embarazada sentada en una banca de parque. Su corazón se encogió. ¿Está viva?, preguntó sin rodeos, apenas tocando la taza. Marta lo miró como si le estuviera hablando en otro idioma. ¿De verdad no lo sabes? Germán negó lentamente con la cabeza. Sofía murió, Germán, hace 7 años, pocos meses después de dar a luz. Estaba sola, sin dinero, sin seguro. No quiso que nadie la ayudara. Decía que no confiaba en nadie, que la habían traicionado cuando más necesitaba apoyo. Germán apretó los labios. Su espalda se tensó. Las palabras de Marta le cayeron como piedras. Quiso hablar, defenderse, explicar, pero no había nada que pudiera decir que borrara su ausencia. No sabía que estaba embarazada. Yo volví a buscarla después de casarme. Quise arreglarlo, pero nadie supo dónde estaba. Marta bufó con amargura. Ella no quería que la encontraras, no después de lo que hiciste. Sofía no era orgullosa, Germán, pero tú le rompiste algo que no se repara con palabras. La hiciste sentir menos, como si su amor no valiera. ¿Y la niña?, interrumpió él con un hilo de voz. Lucía. Marta suspiró.
Se levantó y sacó una caja de cartón del ropero. Así la llamó, pero desde que tiene memoria se hace llamar Luli. Era el apodo que Sofía usaba mientras la cargaba en la panza. «Mira esto». Le entregó una hoja doblada. Era una carta escrita con tinta azul, en una letra que Germán reconoció de inmediato. «Si estás leyendo esto, es porque decidí confiar. Esta niña se llama Lucía, pero yo le digo Luli. No puedo cuidarla como merece. No tengo fuerzas ni tiempo. Solo te pido que, si algún día él regresa, le digas la verdad. Que sepa que no me fui por rencor. Me fui porque ya no podía con tanto dolor. Él sabrá qué hacer, o no, pero al menos que lo sepa». Germán cerró los ojos con fuerza. La culpa se le metió en el cuerpo como un veneno lento. «Después de que Sofía murió», continuó Marta, «yo me quedé con Lucía un tiempo. Pero no era fácil. Trabajaba en 2 turnos, y la niña necesitaba cuidados, comida, una madre. Le pedí a una vecina que me ayudara, pero esa mujer desapareció un día, llevándose a la niña con ella. Desde entonces, no supe más. Pensé que se la habían llevado a algún albergue, o algo peor. «La vi ayer», murmuró Germán como si hablara consigo mismo. «Estaba en mi restaurante, limpiando el suelo. La gerente dice que va seguido. No sabía quién era. Solo la dejaban limpiar por comida». Marta se cubrió la boca tratando de contener las lágrimas. «¿Estás seguro? Tiene tu collar. El que le diste dice para Luli, con amor, Sofía». Marta asintió lentamente. Su voz salió quebrada. «Entonces esa es ella, no hay duda». Germán salió de la casa con la carta en el bolsillo y el corazón hecho trizas. Caminó sin rumbo, sintiendo que todo lo que había construido no servía de nada. Su fortuna, sus restaurantes, sus trajes, nada de eso podía cambiar el hecho de que había fallado. Había fallado como hombre, como pareja, y ahora como padre, aunque ni siquiera había sabido que lo era. Esa noche no durmió. Se quedó mirando la foto de Sofía que había escaneado de la casa de Marta. En ella sonreía, abrazando su vientre redondo, sentada en una banca de madera. Germán pensó en Lucía, sola en la calle, sin saber que tenía un padre vivo, sin saber que alguien pensaba en ella desde hacía menos de 24 horas, pero con un peso de 7 años enteros. No podía dejarla ahí, no ahora que sabía quién era. Tenía que encontrarla, hablarle, decirle la verdad, aunque no lo perdonara, aunque lo odiara, pero esta vez no iba a huir. Al amanecer, Germán ya estaba en el coche, estacionado frente al restaurante. Había dormido poco, con la carta de Sofía entre las manos y una sola idea en la cabeza: encontrar a Lucía. No sabía por dónde empezar, pero sí sabía algo. Ella volvería. La gerente le había dicho que la niña iba al local al menos 2 veces por semana. Quizás ese era su único lugar seguro. Pasaron las horas. Germán pidió un café, se sentó en una mesa al fondo y fingió revisar documentos. Pero sus ojos no se despegaban de la entrada. Cada vez que abrían la puerta, su corazón se agitaba. A las 11, Lucía apareció. Entró con la misma ropa sucia del día anterior, con una bolsa colgada al hombro y los pies descalzos. Caminaba con paso firme, como si ese fuera su lugar. Saludó con una seña a la cocinera, quien le respondió con una sonrisa discreta. Luego se agachó cerca del mostrador y sacó su trapo. Germán la observó. Sintió una punzada en el pecho. Quería correr hacia ella, abrazarla, decirle quién era, pero algo lo detuvo. La forma en que la niña miraba el suelo, esa distancia, esa desconfianza. No podía irrumpir en su mundo como un huracán, no después de todo lo que había pasado. Se levantó despacio y se acercó. «Hola, Luli». Ella alzó la vista, apenas un segundo, y luego volvió a frotar el suelo. «¿Me recuerdas? Estuve aquí ayer». Lucía asintió sin hablar. «Me llamo Germán. Quería darte esto». Sacó de su abrigo una pequeña bolsa con comida, un pan dulce envuelto, una botella de agua limpia y una manzana. Lucía miró la bolsa, luego a él. Dudó. Finalmente, la tomó sin decir nada. «Gracias», susurró. Esa palabra tan simple hizo que los ojos de Germán se humedecieran. No lo mostró. Solo sonrió,
con una mezcla de alivio y tristeza. ¿Tienes a dónde ir después de aquí?, preguntó con cuidado. Lucía lo miró, desconfiada. Sí. ¿Dónde vives? Donde me dejen. La respuesta fue un golpe directo al estómago. Germán sintió una rabia silenciosa, no contra ella, sino contra sí mismo, contra el mundo, contra cada decisión que lo había alejado de Sofía y de esa niña. ¿Puedo verte mañana? Lucía dudó. Luego asintió con un gesto leve. Durante los días siguientes, Germán repitió el ritual. Llegaba al restaurante antes que ella, le llevaba algo de comida, hablaban unos minutos. Nunca forzaba nada, no hacía preguntas personales. Solo le contaba cosas simples, de cuando era niño, de lo mucho que le gustaban los mangos, de cómo aprendió a cocinar arroz a los 11 años porque su mamá trabajaba todo el día. Lucía escuchaba en silencio. A veces sonreía. Poco a poco, algo en ella comenzó a ceder. Un día, mientras compartían un jugo, ella le preguntó, ¿tú tienes hijos? Germán tragó saliva. No, respondió con sinceridad, pero tuve la oportunidad y la dejé ir. Lucía no dijo nada, solo miró hacia la ventana, pensativa. Una tarde, después de esperarla por más de 2 horas sin éxito, Germán sintió pánico. Preguntó a los empleados. Nadie la había visto. Salió a la calle, recorrió los alrededores, preguntó a los comerciantes, mostró la foto ampliada del video de seguridad. ¿La ha visto? Es una niña delgadita con el cabello claro. Se llama Lucía, o Luli. La mayoría negaba. Algunos decían que podía ser una de tantas. Al anochecer, la encontró. Estaba dormida detrás de un puesto cerrado, abrazada a una mochila vieja. Tenía los labios partidos y el rostro sucio. Parecía enferma. Luli, susurró arrodillándose a su lado. Despierta, por favor. Ella abrió los ojos lentamente. Al verlo, intentó levantarse, pero no pudo. Tengo frío, dijo apenas. Germán la envolvió en su abrigo, la cargó en brazos y la llevó al coche. La condujo directamente a un hospital privado. No pensaba escatimar en nada, ni ahora ni nunca más. Mientras los médicos la atendían, Germán se quedó solo en la sala de espera. Sostenía con fuerza el collar de la niña, el mismo que Sofía había dejado como prueba de amor y despedida, el mismo que ahora lo enfrentaba con la verdad más dolorosa. Él no había estado cuando más lo necesitaban, pero ahora estaba ahí, y esta vez no se iría. Lucía pasó la noche en observación. Tenía fiebre alta, desnutrición leve y una infección respiratoria que, según los médicos, era común entre niños que vivían en la calle. Germán no se movió de la sala de espera. Ni comió, ni revisó su teléfono, ni pensó en otra cosa. Solo esperaba que ella se despertara y que no lo rechazara cuando lo hiciera. A las 6 de la mañana una enfermera lo llamó. «¿Ya está despierta?», preguntó por usted. Germán se levantó como si lo empujaran. Caminó por el pasillo con pasos tensos, respirando hondo, como quien está a punto de enfrentar un juicio. Lucía estaba recostada, con una manta hasta el pecho y una vía en el brazo. Lo miró sin decir nada, pero no apartó la vista. Era la primera vez que lo miraba tan directo. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, acercándose lentamente. «Bien. ¿Dónde estoy?» «En un hospital. Tenías fiebre. Te encontré dormida afuera de un puesto. Estabas muy enferma». Lucía asintió, sin emoción. «No me gusta estar encerrada». Germán sonrió con suavidad. «No vas a estar encerrada, solo hasta que estés mejor». La niña se quedó callada unos segundos. Luego se llevó la mano al cuello. «Mi collar». Germán sacó el objeto de su bolsillo y se lo tendió. «Lo cuidé por ti». Ella lo tomó con ambas manos y lo abrazó contra el pecho. «Es de mi mamá». «Lo sé», dijo Germán tragando saliva. «Ella era muy especial». Lucía lo miró otra vez, como si estuviera intentando entender algo. «¿La conocías?». Germán dudó, pero ya no podía seguir esquivando la verdad. «Sí, mucho. Tu mamá se llamaba Sofía, ¿verdad?». Lucía asintió. «¿Cómo sabes?». «Porque yo...». Sintió que la garganta se le cerraba. «Yo la conocí hace muchos años. Fui parte de su vida. Y ahora sé que también soy parte de la tuya». Lucía frunció el ceño. Su voz bajó.
¿Eres amigo de ella? Fui más que eso. Ella lo observó con una mezcla de confusión y desconfianza. No dijo nada más. Se dio la vuelta y cerró los ojos. Germán entendió que no podía soltarlo todo de golpe, que ella tenía derecho a no creer, a enojarse, a alejarse si quería, pero al menos, ya había plantado la primera semilla. Los días siguientes fueron lentos. Germán consiguió permiso para quedarse en el hospital con ella, en una camilla improvisada. Leía cuentos, le traía jugo de mango y la ayudaba a peinar su cabello claro, enredado y frágil. A veces ella hablaba, otras solo escuchaba. Nunca preguntaba mucho. Pero no lo rechazaba. Una tarde, mientras ella dormía, Germán revisaba unos papeles en su laptop cuando escuchó su voz, suave. ¿Por qué me ayudas? Él cerró la computadora y se acercó. Porque me importas, porque no mereces estar sola. ¿Y si desaparezco otra vez? Te voy a buscar todas las veces que haga falta. Lucía se quedó en silencio. Luego, con voz baja, como si contara un secreto, dijo: una vez soñé con mi mamá. Me decía que tenía que ser valiente, que algún día alguien iba a cuidarme, pero yo pensaba que era mentira. No lo es, respondió Germán. Aquí estoy, y no me voy a ir. Lucía lo miró fijo. ¿Tú eres mi papá? Germán sintió un nudo en el estómago. Sí, lo soy. La niña bajó la vista. Tocó el collar con los dedos. Mi mamá nunca me lo dijo. Ella quería protegerte. Yo cometí muchos errores. Me equivoqué con ella, y con todo. Pero si tú me dejas, quiero intentar hacer las cosas bien ahora. Lucía no respondió. Solo se cubrió con la manta hasta el cuello y se dio la vuelta con la espalda hacia él. Germán no insistió. Se quedó sentado a su lado con los ojos fijos en la ventana, aunque ella no lo abrazara, aunque no lo llamara papá, aunque no lo perdonara nunca. Estaba decidido a quedarse. Cuando dieron el alta médica a Lucía, Germán ya había tomado una decisión. No podía llevarla a un albergue. Tampoco quería dejarla en la calle, como si nada hubiera pasado. Sabía que no bastaba con reconocer que era su padre. Tenía que asumir ese rol en cada detalle, no con regalos ni con palabras bonitas, sino con presencia y compromiso. Vamos a mi casa, le dijo, mientras salían del hospital. No es un castillo, ni un lugar mágico, pero tiene una cama caliente y comida. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Lucía no respondió. Caminaba a su lado, abrazando su mochila, con el collar colgado al cuello. Lo miraba de reojo, pero sin decir nada. El camino fue silencioso. La casa de Germán era grande, pero sobria. Nada de lujos exagerados, aunque todo estaba en su lugar. La decoración era minimalista, con tonos fríos, como si nadie realmente viviera allí. Al entrar, Lucía frunció el ceño. «Huele a limpio», dijo con tono neutro. «¿Eso es bueno o malo?» «No lo sé. Nunca estuve en una casa así». Germán le mostró el cuarto de huéspedes. Había comprado una cama pequeña, algunas mantas suaves y una lámpara de noche con forma de luna. «Este puede ser tu cuarto. Si no te gusta, lo cambiamos. No tienes que decir que sí». Lucía caminó despacio por la habitación. Se acercó a la ventana, tocó la cortina, miró los peluches sobre la cama. Luego se sentó, con cuidado. «Está blandita. Me alegra que te guste». Ella lo miró de nuevo. «¿Tú duermes solo?» «Sí, hace muchos años». «¿Y no te aburres?» Germán sonrió con tristeza. «A veces. Pero uno se acostumbra a todo, ¿sabes?» Lucía bajó la mirada. «Yo no me quiero acostumbrar». Él no supo qué responder. Se limitó a sentarse a su lado en silencio. Esa noche, Germán cocinó arroz con pollo, uno de los pocos platos que sabía preparar sin ayuda. Lucía comió poco, con movimientos lentos. Parecía desconfiar del sabor, del lugar, de todo. Después, él le mostró cómo funcionaba la televisión. Le explicó dónde estaban los baños, la cocina, los interruptores de luz. Todo parecía nuevo para ella. Antes de dormir, Lucía entró en su cuarto con pasos tímidos. «¿Puedo dejar la puerta abierta?» «Claro, lo que te haga sentir segura. ¿Y si tengo pesadillas?» «Yo estaré despierto. Puedes llamarme. No me voy a enojar». Lucía asintió, se metió bajo las cobijas y se quedó en silencio.
Germán apagó la luz y se quedó junto a la puerta un momento, observando cómo cerraba los ojos. «Buenas noches, Luli», susurró. «Buenas noches, Germán», respondió ella, sin abrir los ojos. Durante los siguientes días, la convivencia fue extraña. Lucía hablaba poco. A veces comía, otras no. Dormía con la puerta abierta y pasaba mucho tiempo sentada en el suelo, aunque tuviera una cama entera para ella. Se ponía nerviosa cuando escuchaba ruidos fuertes y se asustaba con el timbre de la casa. Germán, por su parte, se adaptaba como podía. Trabajaba desde casa, cancelaba reuniones y evitaba las llamadas de Isabela, que insistía en saber por qué demonios estabas faltando a las juntas directivas. Pero nada de eso le importaba tanto como aprender a convivir con su hija. Una tarde, mientras regaban unas plantas del jardín, Germán se animó a hacer una pregunta. «¿Recuerdas algo bonito de tu mamá?» Lucía se encogió de hombros. Su voz. ¿Cómo era? Suave, como si me cantara todo el tiempo, aunque hablara normal. Germán sonrió. Ella tenía una voz muy linda. Lucía se quedó callada un momento. Luego levantó la vista. «¿Tú la querías?» Germán no dudó. «Mucho. Pero cometí un error muy grande con ella. Y por eso me alejé. Me equivoqué. Y pagué un precio muy alto. ¿Y yo soy parte de ese precio?» Esa frase lo atravesó como una puñalada. «No», respondió con firmeza. «Tú eres el regalo que no supe que tenía. El error fue no estar cuando debí. Pero tú no eres un castigo. Eres mi hija». Lucía lo miró en silencio. No dijo nada más. Pero esa noche, por primera vez, cerró la puerta de su cuarto. Solo un poco. Germán despertó con una notificación tras otra en su celular. Era temprano. El sol apenas asomaba por la ventana, y Lucía aún dormía. No quería hacer ruido, pero la cantidad de mensajes lo inquietó. Todos eran de Isabela. «Necesitamos hablar. Estás haciendo un escándalo sin darte cuenta. ¿Es verdad lo que me dijeron? Si esto sale a la prensa, te vas a arrepentir». Suspiró. Sabía que no podía evitar esa conversación por mucho más tiempo. Bajó a la cocina, preparó café y marcó su número. Isabela contestó en el primer tono. «¿Así que tienes una hija perdida y no pensaste en decírmelo?» «No es algo que tú tengas derecho a saber», respondió Germán sin rodeos. «¿Perdón? Eres una figura pública, Germán. Si alguien descubre que tienes una hija viviendo contigo, que salió de la calle, sin documentos ni nada, ¿te imaginas cómo se verá eso para los inversionistas?» «No me importa». «Claro que te importa», gritó ella al otro lado. «Si no quieres ver tu empresa arruinada, más vale que la regreses de donde la sacaste, o al menos que desaparezca del mapa». «No lo voy a hacer. Es mi hija, Isabela, y no la voy a dejar otra vez». Hubo unos segundos de silencio. Luego, su voz cambió de tono, más frío, calculador. «Muy bien. Entonces prepárate. Si no tomas una decisión, lo haré yo». Germán colgó. Sabía exactamente de lo que Isabela era capaz. Durante años, ella había controlado la narrativa, los contactos, los negocios. Aunque ya no estaban juntos, seguían siendo socios. Él conservaba la mayoría, pero ella aún tenía poder, y lo sabía. Era experta en relaciones públicas, sabía cómo hundir reputaciones sin dejar rastro. Ese mismo día, Germán fue al despacho de su abogado. Le pidió asesoría urgente sobre el proceso de tutela o guarda legal de Lucía. «¿Hay algún documento que pruebe tu paternidad?» «No, aún no hemos hecho pruebas. Pero tengo una carta escrita por su madre, donde dice claramente que soy el padre, y puedo hacer el ADN cuando sea necesario». «¿Y la niña lo sabe?» «Sí, se lo dije yo mismo». El abogado lo miró con cautela. «Germán, esto va a ser complicado, no solo por la ley, sino por lo mediático. Tu nombre, tu marca, tu figura, todo puede verse afectado. No me importa la imagen, me importa ella. Quiero protegerla. Entonces tenemos que actuar rápido. Vamos a solicitar una tutela provisional, argumentando riesgo social y abandono. Lo que hiciste al recogerla de la calle fue un acto legalmente cuestionable, pero éticamente necesario. Si demostramos que tiene mejores condiciones contigo, puedes ganar el caso». Germán asintió. «Haz lo que tengas que hacer, y si hay que pelear con Isabela, que sea».
Esa noche, Lucía notó que algo no estaba bien. Estaban cenando espagueti y Germán no había dicho una sola palabra en 10 minutos. ¿Te pasó algo? Germán la miró sorprendido. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué no sonríes? Y cuando no sonríes, aprietas la mandíbula. Él rió con suavidad. Eres más lista de lo que crees. Lucía bajó la vista. ¿Van a venir por mí? ¿Quién te dijo eso? Lo escuché en la tele una vez. Cuando un niño es recogido de la calle y no tiene papás, a veces viene la ley y se lo lleva a otro lugar. ¿Eso me va a pasar? Germán respiró hondo. No, porque tú no estás sola. Tienes un papá que está haciendo todo para que nadie te vuelva a quitar tu lugar. Lucía lo miró. ¿Y si me llevan? Voy contigo. Ella asintió despacio. Está bien, pero si te llevan a ti también, yo te busco. Esa frase lo desarmó por dentro. Al día siguiente, mientras Germán preparaba documentos, recibió una llamada del abogado. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Isabela presentó una solicitud ante el DIF para evaluar la situación de Lucía. Dice que estás manteniendo a una menor en condiciones no reguladas, sin proceso legal formalizado. ¿Puede hacerlo? Tiene contactos. No te sorprendas si aparece una trabajadora social en tu casa en las próximas horas. Germán colgó y subió al cuarto de Lucía. Ella estaba dibujando una casa con un sol enorme y una niña con trenzas. ¿Qué dibujas? Nosotros, yo y tú, afuera, porque todavía no me acostumbro a estar adentro. Germán la abrazó con suavidad. ¿Y si un día alguien viene a preguntarte si quieres quedarte aquí? Voy a decir que sí. Aunque tengas miedo, tú también tienes miedo. Pero no te vas. Él sonrió con los ojos húmedos. No, no me voy. Y no lo haría, aunque el mundo se viniera abajo. 3 días después de la amenaza de Isabela, la puerta sonó temprano. Germán ya lo esperaba. Había dormido poco, con el corazón acelerado y los papeles listos sobre la mesa. Lucía aún estaba en pijama, sentada en el piso de la sala con una hoja en blanco y crayones. «Quédate aquí, ¿sí?», le dijo con suavidad. «No abras la puerta a nadie. Voy a hablar un momento y vuelvo». Lucía asintió, sin dejar de dibujar. Germán abrió la puerta con firmeza. Frente a él, una mujer de rostro serio, portando una carpeta en el brazo y una identificación colgada del cuello. «Buenos días. ¿El señor Germán Salgado?» «Sí». «¿Usted es la licenciada Ramírez?» «Correcto. Trabajo para el DIF. Recibimos una denuncia y estamos realizando una evaluación preventiva». Germán se hizo a un lado, señalando con la mano para que pasara. «Adelante». Estaba esperándola. La trabajadora social caminó con paso seguro, observando todo sin mostrar ninguna expresión. Tomó asiento frente a la mesa del comedor y abrió su carpeta. «Entiendo que usted ha acogido a una menor de edad que vivía en situación de calle. ¿Puede confirmarme su nombre completo?» «Lucía Reyes, aunque se presenta como Luli». «¿Y su relación con ella?» Germán respiró hondo. «Soy su padre biológico». La mujer levantó la vista, seria. «¿Tiene cómo comprobarlo? Su madre, Sofía Reyes, fue mi pareja. Se separó de mí hace 8 años. No supe de su embarazo. Me enteré de la existencia de Lucía hace poco más de una semana. He iniciado el proceso para una prueba de ADN y tengo una carta escrita por Sofía confirmando la paternidad». La licenciada Ramírez anotó todo sin inmutarse. «¿La menor cuenta con documentación oficial?» «No, estamos en trámite. Ella fue abandonada por quien la cuidaba luego de la muerte de su madre. Vivió en la calle desde los 4 años. ¿Y usted considera que está capacitado para brindarle un entorno adecuado?» Germán levantó la mirada, firme. «Sí, estoy comprometido a hacerlo, y tengo los recursos para asegurarle educación, salud y estabilidad. Eso no es lo único que se necesita, señor Salgado. Los niños requieren más que recursos. Requieren tiempo, vínculos, afectos y paciencia». «Lo sé», dijo Germán con sinceridad. «Estoy aprendiendo, pero estoy aquí, y eso ya es más de lo que ella tuvo durante años». La mujer cerró su carpeta. «Necesito hablar con la menor. Está en la sala, pero le pido, por favor, y que sea cuidadosa. Ha pasado por muchas cosas». «Siempre lo soy», respondió ella, levantándose. Lucía estaba sentada en el piso, pintando un árbol con crayones verdes. Al ver a la desconocida, se tensó y apretó el papel.
Hola, Lucía, ¿puedo sentarme contigo? Lucía no respondió, pero no se alejó. Me llamo Clara. Solo quiero conocerte un poco, saber cómo te sientes. Estoy bien, respondió Lucía sin mirar. ¿Te gusta vivir aquí? Sí. ¿Quién vive contigo? Germán. ¿Sabes quién es él? Lucía levantó la vista. Sus ojos se fijaron en los de la mujer. Es mi papá. ¿Y confías en él? Lucía pensó por unos segundos. Luego bajó la mirada al dibujo. Mi mamá me decía que algún día iba a llegar alguien a cuidarme. Yo no le creía, pero llegó. Clara asintió anotando en una libreta. ¿Te gustaría quedarte con él? No me gusta vivir en casas, me siento rara. Pero me gusta cuando él me prepara jugo y cuando me peina el cabello. Nunca nadie me peinó sin tirarme. Clara sonrió suavemente. Eso suena importante. Lo es, dijo Lucía sin levantar la mirada. No quiero que se vaya. Después de la entrevista, Clara regresó al comedor. Germán la esperaba, inquieto. ¿Y bien? No puedo tomar decisiones inmediatas. Tengo que redactar un informe y se abrirá un expediente. Pero le diré esto. La niña confía en usted. Eso vale más que 1000 papeles. Germán sintió que el aire volvía a entrarle en el pecho. Hay riesgo de que me la quiten. Siempre hay riesgo, señor Salgado, sobre todo cuando hay denuncias de por medio. Pero si usted realmente quiere luchar por ella, prepárese. Esto apenas empieza. Germán asintió. Estoy listo. La mujer se puso de pie y se dirigió a la puerta. Entonces no la decepcione. Cuando la puerta se cerró, Germán fue directo hacia la sala. Lucía seguía dibujando, como si nada hubiera pasado. Le mostró su hoja. Mira, es un árbol, pero en lugar de hojas, tiene manos. ¿Y por qué manos? Porque los árboles que abrazan no dejan que te caigas. Germán sonrió. ¿Y este árbol soy yo? Lucía lo miró, seria. Aún no lo sé, pero podría ser. Después de la visita de la trabajadora social, la casa quedó en silencio. Germán intentó retomar su rutina, revisar correos, contestar llamadas, pero nada lo desconectaba del momento en que Lucía había dicho «es mi papá» con tanta convicción. Esa frase resonaba en su mente una y otra vez, no porque dudara de su vínculo, sino porque, por primera vez, sentía que no estaba tan lejos de ganarse ese título de verdad. Lucía, en cambio, parecía no haber sido afectada por la visita. Siguió dibujando, viendo caricaturas y preguntando cosas simples como ¿por qué los gatos no hablan? O ¿tú también le tenías miedo a la oscuridad cuando eras niño? Sus preguntas, aunque inocentes, siempre traían un peso emocional para Germán. Esa noche, mientras él cocinaba unas quesadillas torcidas y ella esperaba sentada en la barra de la cocina, rompió el silencio con una voz suave. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, Luli, lo que quieras. ¿Por qué me dejaste? Germán sintió como si se le encogiera el estómago. Dejó la espátula a un lado y la miró con atención. No te dejé a ti. Yo ni siquiera sabía que habías nacido. Entonces, ¿por qué dejaste a mi mamá? La pregunta era directa, sin malicia, pero con una profundidad que lo sacudió. Tomó aire. Fue un error muy grande. Yo era joven, ambicioso, y pensé que necesitaba otras cosas para ser feliz. Me equivoqué. Pensé que estaba eligiendo el camino correcto, pero estaba dejando atrás lo más importante. Lucía lo observó fijamente. ¿Y si lo supieras antes, te habrías quedado? Sí, sin dudarlo. Ella bajó la mirada. Luego se encogió de hombros y murmuró. Bueno, pero no te quedaste. No fue un reclamo, pero dolió más que cualquier reproche. Durante los días siguientes, Germán comenzó el trámite para la prueba de ADN. Aunque el parecido era evidente, necesitaba respaldo legal. El abogado insistía en tener todo documentado, sobre todo con la presión que Isabela seguía ejerciendo desde fuera. Mientras tanto, él y Lucía comenzaron a establecer pequeñas rutinas. Desayunaban juntos, hacían tareas simples como doblar ropa, regar plantas y a veces dibujaban en silencio. Lucía no hablaba mucho, pero cada día permitía un poco más de cercanía. Germán no forzaba nada, solo la acompañaba. Una tarde, mientras limpiaban el jardín, Germán le ofreció una tijera pequeña para que recortara las hojas secas de una planta. Ella la tomó con cuidado, como si fuera un objeto valioso.
¿Esta planta también se siente sola cuando le cortas las hojas? No lo sé, pero creo que se siente más ligera. ¿Tú también te sientes más ligero desde que sabes que tengo nombre? Germán la miró conmovido. Mucho más. Antes sentía que algo me faltaba, y ahora lo encontré. Lucía asintió, y por primera vez sonrió con los ojos. Pero no todo era calma. Una mañana, mientras Germán la llevaba al parque, recibió una llamada de su abogado. La solicitud de guarda provisional había sido aceptada, pero con condiciones. Tendrían visitas mensuales de evaluación, entrevistas psicológicas y revisión del entorno familiar. Además, el juez pidió hablar con Lucía. ¿Hablar conmigo? ¿Un juez? Sí, dijo Germán, mientras se agachaba frente a ella en el parque. Pero no tienes que tener miedo. Solo va a hacerte algunas preguntas para saber cómo te sientes. Lucía frunció el ceño. ¿Y si le digo que me gusta vivir contigo y no me cree? Entonces yo le haré entender, pero lo importante es que tú digas lo que sientes, no lo que crees que quieren escuchar. Ella se quedó en silencio un momento. ¿Y si me equivoco al decir lo que siento? No puedes equivocarte, Luli. Los sentimientos no son errores. Lucía asintió. Luego recogió una piedra del suelo y se la entregó. Toma, es tu piedra de la suerte. Yo tenía una pero la perdí, así que esta puede ser la nueva. Germán la tomó con cuidado, como si se tratara de un tesoro. Gracias. Voy a llevarla siempre conmigo. Entonces ahora ya no puedes huir, dijo ella medio en broma. Ni aunque quisiera, respondió él, porque tú me encontraste primero. Esa noche, mientras ella dormía, Germán se quedó leyendo la carta de Sofía una vez más. La había leído 1000 veces, pero cada vez encontraba algo nuevo. Un trazo, una pausa, una palabra con más peso. Esa carta ya no era solo una despedida, era un puente que poco a poco lo estaba llevando hasta Lucía. Y por primera vez sentía que al final de ese camino también podría encontrar una parte de sí mismo que había perdido hacía mucho. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Germán esperaba. Desde temprano, Lucía estaba callada. No protestó cuando él le puso el vestido que habían comprado días antes, ni cuando le cepilló el cabello con cuidado. Solo preguntó una vez, ¿y si no me quieren contigo? Germán se agachó a su altura, le acomodó un mechón detrás de la oreja y le respondió con ternura. Entonces lucharemos más fuerte, juntos. Caminaron hasta el juzgado de menores de la ciudad. Allí, el ambiente era frío, con paredes grises y bancos incómodos. Lucía se aferró a la mano de Germán como si fuera su ancla. Una mujer joven con rostro amable se acercó. Lucía, soy la psicóloga del tribunal. ¿Quieres venir conmigo un momento? Lucía dudó. Miró a Germán, buscando aprobación. Él asintió con una sonrisa. Te espero aquí. La entrevista duró 30 minutos. Germán no se movió del pasillo. Miraba la puerta cerrada como si pudiera ver a través de ella. El abogado intentó calmarlo. Relájate. Si ella habló como lo hace contigo, no tienes de qué preocuparte. Pero Germán sabía que no todo dependía de lo que se decía. A veces el sistema no entendía lo que pasaba dentro de un corazón. Finalmente, Lucía salió de la sala. Caminó directo hacia él, con los ojos brillantes pero sin lágrimas. Se abrazó a su cintura en silencio. ¿Cómo te fue? Le conté lo del jugo y que me haces trenzas sin jalarme. También le dije lo de la piedra de la suerte. Se rió. ¿Y le dijiste cómo te sientes aquí? Lucía levantó la vista y susurró. Le dije que contigo ya no tengo tanto frío. Horas después, el juez se reunió con ambas partes. Su expresión era neutral, como si cada palabra estuviera cuidadosamente medida. He escuchado el testimonio de la menor y los informes del equipo técnico. No puedo tomar una decisión definitiva hoy, pero concederé la guarda temporal a favor del señor Salgado, con visitas periódicas de seguimiento. Germán asintió conteniendo la emoción. No obstante, continuó el juez, esto no es una adopción ni una declaración legal de paternidad. Aún hay procesos en marcha, pero la niña ha expresado de forma clara su deseo de permanecer con usted, y eso es lo que más pesa. Lucía no entendía del todo lo que eso significaba, pero al ver que Germán la miraba con ojos tranquilos, supo que no se iría a ningún lugar sin él.
Al salir del juzgado, Germán levantó la piedra de la suerte que llevaba en el bolsillo y se la mostró. Funcionó. Lucía sonrió por primera vez ese día. ¿Ves? Nunca fallan. Los días después del juicio fueron más tranquilos. La rutina entre Germán y Lucía empezó a parecerse a algo cercano a una vida real. Desayunos simples, caminatas cortas, noches con cuentos mal contados y dibujos en la mesa del comedor. Ninguno hablaba mucho, pero ya no hacía falta llenar el aire con palabras. Había algo más fuerte que empezaba a crecer entre ellos: confianza. Lucía no preguntaba por el pasado, no hablaba de su vida en la calle, ni de las personas con las que había estado, pero Germán notaba cómo, en ciertas noches, ella se despertaba con los ojos bien abiertos, sin llorar, solo mirando el techo en silencio, como si esperara que algo malo volviera. ¿Estás bien?, le preguntaba él desde la puerta, sin invadir su espacio. Lucía solo asentía, y él entendía. Una tarde, mientras paseaban por una feria pequeña en el parque, Lucía se detuvo frente a un puesto de pulseras tejidas. ¿Quieres una?, preguntó Germán. No, murmuró. Quiero aprender a hacerlas. La señora del puesto, de cabello canoso y manos hábiles, sonrió. ¿Quieres que te enseñe? Lucía dudó. Luego miró a Germán. ¿Puedo? Claro, dijo él, sin pensarlo. Lo que tú quieras. Se sentaron en un banquito de madera. Durante media hora, Lucía aprendió a cruzar hilos de colores, enredar, apretar y volver a empezar. Germán la observaba con el corazón lleno, como si verla concentrada en algo tan simple lo conectara con la infancia que ella merecía. Cuando terminaron, la señora le dio la pulsera a Lucía. Para ti, por ser tan buena alumna. Lucía la tomó, pero no se la puso. Caminó hacia Germán y, sin decir nada, se la colocó en la muñeca. Ahora tú también tienes una de la suerte, dijo con una media sonrisa. Germán la miró conmovido. No necesitaba más. Esa noche, mientras ella dormía, Germán se quedó en la sala revisando papeles del proceso legal. Faltaba poco para el resultado del ADN. Todo indicaba que sería favorable, pero aún así sentía nervios. No por el trámite, sino por lo que venía después. Se preguntó si algún día ella lo llamaría papá por voluntad propia, si alguna vez lo abrazaría sin miedo, si podría confiar lo suficiente como para soltar todo lo que llevaba dentro. Pero no tenía prisa. Lo importante era que seguía ahí, con ella, y que ella ya no estaba sola. Desde el pasillo, una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Germán. Lucía lo llamaba desde la puerta de su habitación, con el cabello desordenado y la voz bajita. ¿Qué pasa, Luli? ¿Puedo dormir contigo hoy? Él se levantó sin decir nada. Le extendió la mano. Claro que sí. Y mientras ella se acomodaba en su lado de la cama, acurrucándose en silencio, Germán supo que no hacía falta ninguna palabra más. Porque el amor, a veces, también se construye así, en los silencios compartidos. Una semana después, el sobre llegó. Germán lo recibió en la puerta de su casa con manos temblorosas. Era un documento sencillo, pero cargado de todo el peso de su pasado y de su futuro. Lo sostuvo un momento antes de abrirlo, respirando hondo. Lucía estaba en el jardín, regando las plantas con una regadera roja. Llevaba puesta una gorra que él le había comprado en el parque y tarareaba una melodía inventada. Germán la observó desde la ventana. Era increíble cómo una niña tan pequeña había cambiado tanto su mundo en tan poco tiempo. Abrió el sobre. Le bastaron 3 líneas para confirmar lo que ya sabía en el fondo de su corazón. Resultado: compatibilidad del 99,98%. Conclusión: Germán Salgado es el padre biológico de Lucía Reyes. Cerró los ojos. Sintió alivio, pero también una punzada de tristeza, porque ya no se trataba de lo biológico. Él ya la había elegido mucho antes de ver ese papel, pero ahora el mundo también lo sabría. Durante la cena, Lucía comía con apetito. Habían pedido pizza, su comida favorita desde que la probó por primera vez en casa de Germán. Mientras mordía un pedazo, lo miró de reojo. Hoy estás más sonriente que de costumbre. ¿Te pasó algo? Germán sonrió. Recibí una noticia importante. ¿De trabajo? No, de nosotros.
Lucía frunció el ceño y dejó el pedazo de pizza sobre el plato. ¿Qué tipo de noticia? Germán se levantó, fue al escritorio y volvió con el sobre en la mano. Se lo ofreció sin abrir. ¿Quieres leerla tú? Lucía lo miró insegura. Luego tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Leyó en silencio, moviendo los labios al ritmo de las palabras. Cuando terminó, levantó los ojos. ¿Eso significa que tú eres mi papá de verdad? Sí, respondió él. Pero no solo en papel, Luli, lo he sido desde que te vi por primera vez. Ella lo miró un segundo más, luego bajó la cabeza. Yo ya lo sabía. ¿Cómo? Porque cuando me das la mano, siento que nadie puede hacerme daño. Germán tragó saliva. Se acercó y le acarició el cabello con ternura. ¿Y tú quieres que yo sea tu papá? Lucía asintió sin mirarlo. Pero, ¿puedo seguir llamándote Germán? Claro que sí. Puedes llamarme como quieras. Lo importante es que sabes que estoy aquí para ti. Siempre. Ella volvió a tomar su pedazo de pizza. Entonces está bien. Y mientras seguían cenando, Germán entendió que no necesitaba oír la palabra papá para sentirse como tal, porque en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio compartido, ella ya lo había elegido también. El siguiente fin de semana, Lucía fue invitada por primera vez a una reunión en la escuela del barrio, una jornada abierta con otros niños, actividades, juegos y talleres. No era una inscripción formal, pero era el primer paso. Germán, nervioso como si fuera su primer día también, le ayudó a ponerse los zapatos, le alisó la ropa y la acompañó caminando hasta la puerta. ¿Estás segura de que quieres entrar sola?, preguntó, arrodillado frente a ella. Lucía asintió con decisión. Sí, puedo hacerlo. Germán sonrió, aunque sentía el corazón en la garganta. Verla entrar por aquella puerta, con su mochilita colgada y su andar seguro, era más emocionante que cualquier logro en sus años de carrera. Se quedó esperando fuera del portón. No quiso alejarse. Caminó de un lado a otro fingiendo revisar el celular, pero sus ojos no se despegaban de la entrada. Una hora después, Lucía salió con una hoja en la mano y los dedos manchados de pintura. Sus ojos brillaban. «Hice una casa con acuarela», exclamó mostrando su dibujo. «Y un perro también, aunque parece un ratón». Germán rió con ganas. «Está increíble. ¿Te divertiste?» «Sí, mucho. No me gritaron ni una sola vez y me dieron jugo. Eso suena como un buen día». Lucía caminó a su lado, orgullosa. De vez en cuando le mostraba más dibujos o contaba anécdotas rápidas, que una niña le prestó un lápiz, que el maestro tenía voz graciosa, que en la pared había un reloj en forma de gato. Y mientras hablaba, Germán notó algo. Lucía ya no caminaba detrás, ni en silencio ni encogida. Iba junto a él, a la par. No necesitaba que le apretaran la mano para sentirse segura. «Oye, Germán», dijo ella de pronto, «dime, creo que quiero probar decirte algo diferente». Germán la miró curioso. «¿Sí?» Lucía se detuvo, bajó un poco la cabeza y murmuró con timidez. «Papá». El corazón de Germán se detuvo por un segundo. No respondió de inmediato. Solo se agachó y la abrazó, fuerte pero con ternura, sin palabras. Lucía no se apartó. Se dejó abrazar. Cerró los ojos. «Gracias», susurró él al oído. Lucía sonrió. «Es solo una palabra, pero se siente diferente. Se siente perfecta». Caminaron de regreso a casa bajo el sol suave de la tarde, sin prisas, con pasos firmes. Y aunque el mundo todavía tenía cosas por resolver, trámites por cerrar, visitas sociales por enfrentar, nada de eso importaba tanto como ese momento. Porque ahora ya no era solo Germán y Lucía. Ahora eran papá e hija. Pasaron algunos meses. La casa seguía siendo la misma, ordenada, silenciosa, con ese olor a café por las mañanas y pan tostado por las tardes. Pero algo había cambiado. Ya no parecía un museo. Ahora había crayones en la mesa, dibujos pegados en la nevera, risas que interrumpían los silencios y huellas pequeñas de zapatos mojados en el pasillo después de la lluvia. Lucía ya dormía con la puerta cerrada. A veces dejaba una luz encendida, otras veces ni eso.
Germán seguía leyendo cuentos, aunque ella ya sabía leer sola, pero a él le gustaba fingir que aún era necesario, y a ella fingir que aún no lo sabía todo. En el centro del salón había una repisa con una foto nueva, una que Lucía había elegido en secreto y que Germán encontró enmarcada una mañana con una nota pegada atrás que decía: «Para que nunca olvides que sí somos familia». En la imagen estaban los dos, él con cara seria y ella con una sonrisa traviesa, mostrándole la lengua justo cuando la cámara disparó. Germán la había colgado sin decir nada, pero cada vez que pasaba frente a la foto, la miraba como quien confirma que está donde debe estar. El proceso legal se resolvió por completo. Germán fue reconocido oficialmente como padre de Lucía, con todos los derechos y responsabilidades. No hubo fiesta ni celebración, solo un paseo tranquilo al parque, una nieve de limón para ella, un café negro para él, y el silencio cómodo de saber que, ahora sí, el pasado había dejado de pesar tanto. Una tarde, mientras pintaban con acuarelas en el jardín, Lucía lo miró y dijo: «¿Tú crees que mamá me ve?» Germán la observó con calma. «Sí, y creo que está orgullosa de ti. Mucho». Lucía asintió. Luego mojó el pincel y dibujó en la hoja un sol grande, una casa, un árbol y dos personas de la mano. Uno con saco, otro con trenza. «Ya no me siento sola», dijo. «Yo tampoco», respondió Germán, y no lo estaban, porque aunque la vida les había arrebatado mucho, también les había dado una segunda oportunidad, y esta vez no pensaban soltarla.